bless you. Well, warm greetings to you, our friends in Argentina. Saludos muy cordiales a todos los hermanos en Argentina. It's such a joy to see your faces and hear your voices. Es una verdadera alegría no solo ver sus caras, sino también escuchar sus voces. We miss you and love you and send you our greetings. Los extrañamos y les enviamos nuestros saludos. We understand that you are in lockdown like we are at the moment. Entendemos que vienen pasando una cuarentena muy extensa, muy larga. And have been for many months. Y que ha durado ya por demasiados meses. This is, of course, a challenging time for all of us. Claro que este es un tiempo de muchos desafíos por estas circunstancias para todos nosotros. But it's wonderful to know the King is still on his throne. Pero lo más maravilloso es saber que el Rey sigue sentado en su trono. Amen. Amén. We do look forward to being with you in April, God willing. Estamos contando, Dios mediante, el poder volver a vernos a finales de abril. And I want to take this time tonight to encourage your hearts, to build your faith. Y quiero tomar esta oportunidad esta noche para animar a sus corazones y para edificar su fe. I have a particular word on my heart for you. Tengo una palabra en particular en mi corazón para compartir con ustedes. And there are a number of things I will share in the context of that. Y hay una serie de cosas que deseo compartir con ustedes dentro de este contexto. But I'm going to give it the title, Making the Most of Every Opportunity. Y quiero ponerle un título, si me lo permiten, es de hacer lo más que podamos, lo mejor que podamos de cada oportunidad. You know, times like these, the enemy can, they can be the church's finest hour. Estos son tiempos en los cuales pueden ser momentos realmente pico para la iglesia. Or they can be something that the enemy uses to crush the people of God. Pero al mismo tiempo puede ser algo que el enemigo use para quebrar al pueblo de Dios. And the position, the posture of our heart at this time before God is so important. Y la posición de nuestro corazón delante de Dios en tiempos como este es tan importante. There is a hunger for God in the hearts of our nations. Hay un hambre creciente de Dios en el corazón de nuestras naciones. People are looking for answers. Y la gente busca respuestas. And if the church caves in at a time like this, Y si la iglesia se encierra en sí misma en tiempos como este, with a sense of hopelessness, con una sensación de desesperanza, then we who are the light of the world can offer them no hope. entonces nosotros que somos la luz del mundo no podemos ofrecerles ninguna esperanza. So it's so important that we stand strong in these days in the grace of God. Así que es tan y muy importante que nos paremos fuertes en la gracia de Dios en este tiempo. We know that coronavirus is not something to play games with. Sabemos que este virus es algo con lo cual no podemos jugar, But we must believe God for his protection. pero debemos confiar en la protección de Dios que Él nos ofrece. To live in his presence, De manera que podamos vivir en su presencia, to believe for his protection, creyendo en su protección, and to minister his power and his provision to those who are in need. y para que podamos ministrar su poder y su provisión para aquellos que están en necesidad. I remind myself regularly of the promises such as Psalm 91 and Psalm 121 that speak of God's great protection over our lives. A menudo recuerdo a mí mismo el Salmo 91, el Salmo 102, 103, que nos hablan de la protección, de la provisión efectiva de Dios para nuestras vidas. And yet at the same time, we are not to be foolish.
Y al mismo tiempo sabemos que no debemos ser tontos, debemos ser responsables en este tiempo. I kind of compare it to Mark chapter 16, where Jesus said that believers will pick up snakes with their hands. En Marcos 16 dice cuando los creyentes tomarán serpientes en sus manos, ¿no? And they will not be harmed. Y que no van a ser dañados por ellas. But that doesn't mean we go looking for poisonous snakes. Pero eso no quiere decir que vayamos por las calles buscando por serpientes venenosas a ver a cuál podemos tomar en la mano, ¿no? But if, like the Apostle Paul, we encounter that kind of challenge, we can trust God for protection and healing. Pero si como el apóstol Pablo en la isla de Malta nos encontramos con una situación por el estilo, podamos tomar autoridad en el nombre de Jesús y dominar la situación. So it is that balance of faith and wisdom. Así que es ese balance de fe y de sabiduría al mismo tiempo que debemos obtener. But let me share with you this word, making the most of every opportunity. Pero quiero hacer énfasis en esto, el hacer lo mejor que podamos en cada oportunidad que tengamos. Last year, at the beginning of the year, the evangelist Billy Graham went home to be with Jesus. A principios del año pasado, nuestro amado evangelista Billy Graham partió con el Señor. And I can remember his last interview. Y recuerdo vivamente el último reportaje que le hicieron. He was 98 years old. A los 98 años de edad. And the interviewer said to him, y el reportero le dijo, Dr. Billy Graham, Dr. Graham, he said, you have had a remarkable life. Has tenido una vida extraordinaria. He said, you have 5 times been voted by Times Magazine to be the world's most admired man. Por cinco veces la revista Time te nombró como una de las personas más importantes del mundo, más populares. You have spoken to more people face to face than any other human being alive. Le has hablado cara a cara a más personas en el mundo que cualquier persona que esté viva hoy. And you have been the friend of many presidents. Y has sido amigo personal de muchos presidentes. But I have to ask you, what has been your greatest surprise in life? Pero debo hacerte esta pregunta en este momento. ¿Cuál ha sido la sorpresa más grande que has recibido en tu vida? Billy Graham's response was powerful. Y la respuesta que Billy Graham les dio fue muy poderosa. He said, my greatest surprise in life La sorpresa más grande que me he llevado en la vida has been the brevity or the shortness of life. Ha sido la brevedad, lo tan corta que ha sido la vida. It seems that only yesterday I was first starting my ministry. Es que a mí me parece como que tan solo ayer comencé mi ministerio. And in the blink of an eye, it's all over. Y de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, aquí estamos al final de la trayectoria. The psalmist David prayed, El salmista David oró de esta manera. Lord, give me a heart of wisdom, Señor, dame un corazón sabio, that I may number my days aright. de manera que pueda contar mis días de manera adecuada, correcta. And that's why even in these days, we must learn to redeem the time and make the most of the opportunity that is in front of us. Y por eso es que en estos días debemos contar nuestros días y tomar cada oportunidad que tenemos para vivir para la gloria del Señor. In Acts chapter 8, we read that after the martyrdom of Stephen, cuando vemos el martirio de Esteban en el capítulo 8 del libro de los Hechos, the church was scattered everywhere. La iglesia fue desparramada por todas partes, perseguida y expulsada, digamos. But despite the fact believers had lost their homes and sometimes, they were under great persecution, Y a pesar de que muchísimos creyentes perdieron sus hogares, sus familias y estuvieron bajo una tremenda persecución, everywhere that they went, they preached the word. a donde sea que fueron, predicaron la palabra.
And Philip, the account we have of Philip going to Samaria is just one account amongst so many other testimonies that could have been shared. El relato que tenemos de Felipe cuando fue a Samaria es simplemente uno de los tantos que se enumeran en la historia. It was the perfect opportunity for the believers to indulge in self-pity. Esta fue una oportunidad perfecta para los creyentes de aquella época para ponerse en condenación y decir, oh, bueno, para ponerse debajo de las circunstancias. It was a very difficult time. Era un tiempo muy, muy difícil. But nonetheless, they pressed into God and they made the most of the situation. Pero aún así se esforzaron en el Señor e hicieron lo mejor que pudieron dentro de las circunstancias y de las posibilidades que tuvieron. They found a way to keep focused on heaven's priorities. Encontraron la manera de enfocarse en las prioridades del cielo And to minister Jesus to other people. y para ministrar a Jesús a tantas diferentes culturas. We are the light of the world, Somos la luz del mundo. and we must shine in these dark times. Y en estos tiempos de oscuridad debemos resplandecer más que nunca. Personally, I am always encouraged Personalmente me animo a mí mismo when I remind myself that I can come to the throne of grace. cuando me confronto conmigo mismo que puedo presentarme ante el trono de la gracia. When I may be feeling pressure, O aunque yo personalmente pueda sentirme bajo presión, when there are lots of challenges, cuando hay muchos desafíos, thank God we can come to the throne of grace and obtain mercy and grace to help us in our time of. gracias a Dios que podemos venir al trono de la gracia para obtener favor en el tiempo de la necesidad. The very context of that in Hebrews chapter 4, verse 14 to 16, Y el contexto de esto en Hebreos 4, 14 al 16 is in the context of the people of God being unable to enter into the promised land because of unbelief. Y este es un contexto en el cual el pueblo de Dios no puede entrar a la tierra prometida dada su incredulidad. And yet through Christ that we could still enter into our promised rest today. Pero a través de Jesucristo podemos entrar en nuestro eterno descanso hoy. And so right in the middle of all of this, he talks about us going to the throne of grace and obtaining mercy and grace to help us in our time Así of. que en medio de todo esto, el escritor nos dice que podemos acercarnos al trono de gracia para alcanzar favor. It is great to know Y es muy bueno saber that negative emotions and pressure is not a denial of faith. que las presiones que podamos sentir y los sentimientos negativos no es una negación al poder de Dios. But we still can come to the throne of grace, Porque aún así podemos presentarnos ante el trono de gracia, where we are welcomed to obtain grace and mercy for our time of need. donde el Señor nos recibe para otorgarnos su gracia y su favor. And by faith possess the promises of God. Y por fe poseer las promesas de Dios. I can remember a number of years ago when doing a mission in India. Recuerdo hace unos años atrás, estábamos teniendo una campaña en la India. I took a team of 13 with me. Éramos un equipo de unas 13 personas conmigo. The meetings grew quite large. We had 60,000 people in meetings. Las reuniones fueron creciendo noche tras noche hasta 50, 60 mil personas. The Lord was doing amazing miracles. El Señor hizo milagros tremendos en esos días. And tens of thousands were turning to Jesus. Y decenas de miles de personas se volvieron a Jesús. But my team, about 10 of the team were terribly sick because of the food. Pero la grandísima mayoría de mi equipo, de los 13, 10 estaban con problemas digestivos por la comida, tenían, no sé cómo se llama, indigestiones muy fuertes. There were parasites in the food. Había parásitos en la comida, en el agua.
And we went on from one crusade to do another one. Y terminamos una campaña y fuimos a otra localidad para comenzar otra. And I was starting to feel unwell as well. Y yo también en ese entonces comencé a sentirme enfermo por la comida, por los And I said, parásitos. Lord, I cannot be unwell. Y Señor, le digo, no me puedo permitir el lujo de no estar bien. I am here to proclaim Jesus, the healer, the savior, the deliverer. Estoy aquí para proclamar a Jesús el Salvador, el liberador, el Salvador. And I can remember I gathered the team together. Así que recuerdo que reuní a mi equipo. And I said, guys, we need to lift up the covenant together before God. Y les dije, hermanos, debemos levantar el pacto de Dios para con nosotros en medio nuestro. I had no wine. No tenía vino. I had no grape juice. No tenía jugo de uvas de ninguna clase. I had no bread. Ni siquiera teníamos pan. I just had a few old crackers. Teníamos como unas galletitas criollitas viejas en la valija. And a little box of orange juice. y una cajita de esas que te dan en el avión de jugo de naranja. And I can remember just getting on my knees. Y recuerdo que, bueno, me arrodillé In front of the team and before the Lord. Delante de mi equipo y delante del Señor. And saying, Father, forgive me. Señor, y le dije, perdóname. I don't have wine and bread. No tengo ni pan ni vino. All I have is this cracker and orange juice. Pero tenemos estas criollitas y este jugo de naranja. But in your mercy to us, Pero en tu misericordia para con nosotros. let this be to us as the body and blood of Jesus. Que estos símbolos, estos elementos se constituyan en la sangre y el cuerpo de And Cristo. bring your healing and your breakthrough into our lives. Y trae tu sanidad, Dios mío, tu breakthrough en medio nuestro. I will never forget Y nunca me voy a olvidar as I cracked the cracker, cuando rompí una de esas galletitas. the power of God came like a tangible wind into that room. El poder de Dios se sintió como un viento que sentimos aún en nuestros cuerpos And soplar. every single one of us was instantly healed. Y cada uno de nosotros fue instantáneamente sanado de los problemas digestivos que teníamos. And the power of God broke out strongly in the crusade that night. Y esa misma noche el poder de Dios irrumpió en la reunión de una manera poderosa. There is special grace for challenging times. Hay una gracia especial para momentos en los que enfrentamos desafíos. But we must come to the Lord in faith for it. Pero debemos venir al Señor en fe para obtenerlos. In Numbers chapter 13 and 14, Números 13 y 14. of course, we have the great account of Caleb, Joshua and Caleb leading the people of God into the promised land. Ahí nos encontramos con el magnífico relato de Josué y Caleb llevando al pueblo de Dios a la tierra prometida. And despite all the pressure from the people's fear and unbelief, Y a pesar de todas las presiones que estos dos líderes tenían a raíz de la incredulidad del pueblo, the fear and unbelief of other leaders, la incredulidad y el temor de los otros líderes del pueblo, and the reality of giants in the land, y la realidad de que la tierra estaba habitada por gigantes. Caleb, the Bible says, wholeheartedly followed the Lord. La Biblia dice que Caleb siguió a Dios con todo su corazón. And even though they experienced delay, Y aunque ellos fueron demorados en la conquista, they eventually inherited the land. eventualmente heredaron la tierra, poseyeron. God is looking for such leaders at this time. En este tiempo de dificultades, Dios está buscando líderes de estas características. Both the world and the church need courageous leadership right now. Tanto la iglesia como el mundo necesita líderes de coraje, That leads from a place of revelation, a place of relationship with the Lord. líderes que conducen al pueblo desde un lugar de revelación de parte de Dios. And it really is only in the secret place Y es simplemente esto sucede en el lugar secreto,
where we are strengthened in the presence of God. en el cual nos somos fortalecidos en la And we presencia de receive the Dios. instructions of the Lord. Y en el lugar en el cual recibimos la instrucción precisa de parte de Dios. That we can come into the public place and lead our people with fearless confidence. De manera que podamos ir al lugar público y conducir, liderar a nuestro pueblo de manera convincente y eficaz. There is a moment in the life of Jesus that is very poignant to this. Hay un momento en la vida de nuestro Señor Jesús que es muy significativa. In Luke chapter 22, Lucas capítulo 22, verse 39 to 46, del 39 al 46, we find the account of just before going to the cross. encontramos este relato de Jesús ahí a un momento de enfrentar la cruz. Jesus takes his disciples into the Mount of Olives. Y en el que el Señor lleva a sus discípulos al monte de los olivos. He knew what was ahead of him. Él sabía lo que estaba por venir sobre su vida. He asked his disciples to pray Él le pide a sus discípulos que estén orando, while he went ahead of them about a stone's throw. mientras que él fue a un tiro de piedra delante de ellos. And he fell down on his knees and he begins to pray to his Father. Y él se arrodilló delante del Señor y comenzó a orar a su Padre. And you know, the scripture tells us Y las escrituras nos relatan that Jesus, being in great agony, que Jesús estuvo en una gran agonía, dice la escritura. prayed more earnestly, Y oró con muchísima fuerza, that his sweat became like great drops of blood. que inclusive su transpiración fue como gotas de sangre. Now, I'm not a doctor, Yo no soy médico, but I know, but that is a medical condition. pero sé que esta es una condición médica. When the blood pressure can rise to such an extent Hay momentos en que la tensión sanguínea de una persona se eleva hasta a cierto punto that the capillaries, even here in the forehead, can burst and the blood come down the face. que los capilares sanguíneos en nuestra mente pueden literalmente estallar y poder ver gotas de sangre. Jesus was under immense pressure. El Señor Jesús estuvo bajo una tremenda presión en ese momento. But his response was that he prayed more earnestly. Pero dice la Escritura que su respuesta a las tensiones, las presiones que estaba recibiendo fue que él oró más denodadamente. He surrendered to his Father's will. Él se sometió a la voluntad del Padre. An angel from heaven came and strengthened him. Y dice que un ángel del cielo descendió para darle fuerzas. But when he goes and sees how the disciples are, Pero luego él deja ese lugar y se va al lugar donde dejó a sus discípulos. the Bible says he found them sleeping from sorrow. La Biblia dice que los encontró durmiendo. And they're sleeping because of sorrow, because of emotional grief and sorrow inside. Y dice la Escritura que estaban durmiendo a raíz de la tristeza, de la presión espiritual que sentían dentro de sí mismos. And Jesus says, "Why are you sleeping? Get up and pray." Y Jesús les dice, ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren. Lest you succumb to temptation. De manera que no sea cosa que entren en tentación. I want us to see the two different responses to pressure here. Yo quiero que hagamos una diferencia entre las dos respuestas que los discípulos sintieron a las presiones que sentían. The disciples slept. Los discípulos se durmieron, But when the time of testing came, they all fled for their lives. y cuando el momento de la prueba vino, ellos se escaparon para salvar sus vidas. They weren't able to stand in the time of testing. No pudieron estar parados, permanecer en el momento de la prueba.
But Jesus prayed under pressure and was able to go all the way through the cross and fulfill the Father's will. Pero la oración de Jesús en esa noche le permitió enfrentar no solo todas las presiones, sino llegar hasta la cruz y enfrentar la máxima presión. Brothers and sisters, Hermanos, I believe that in this time the Lord is refining us. The Lord is preparing us for something greater to come. yo creo que en estos tiempos el Señor nos está refinando y preparando para lo que viene. This is a time in which we need to allow the Lord to mold us and shape us like clay in the hands of the potter. Este es un tiempo en el que debemos permitir a Dios que nos moldee, que nos dé una nueva forma como el alfarero a la masa de arcilla. When Paul wrote to Timothy, he said that in a great house there are great vessels for great use, and there's sort of like clay pots for not so noble use. En una oportunidad en la que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice que en una casa, en un hogar, hay vasos que son para diferentes usos, para usos más nobles que otros. And he said that if we cleanse ourselves from the sort of like the clay pots, and he says we will become vessels that are fit for use, vessels of honor, fit for use in the hand of the master. Y el Señor le da una palabra de sabiduría y le dice que si nosotros nos limpiamos a nosotros mismos, podemos ser vasos más nobles. And this is such a time Y este tiempo, when God is dealing with things in our hearts. cuando Dios está tratando con cosas en nuestro corazón. Where, in England we sometimes say, if you squeeze a lemon, you get lemon juice. Aquí en Inglaterra nosotros decimos cuando apretás un limón, obtenés jugo de limón. And if you squeeze a Christian, you should get Christ. Y también decimos que si apretás a un cristiano, debes sacar jugo de Cristo. But sometimes what comes out is the weaknesses in our flesh life. Pero muchas veces cuando nos sentimos estrujados, apretados así, lo que aflora son nuestras debilidades. You know, what this pandemic we're going through has not taken God by surprise. Esta pandemia no ha tomado a Dios por sorpresa. And there is grace for us at this time. Y hay gracia para cada uno de nosotros en esta época. And God wants us to come into the secret place, to allow him to transform us and to prepare us for great harvest. Y el Señor quiere que vengamos al lugar secreto para prepararnos para una gran cosecha. It's okay and understandable at times to be tired and feel a bit of pressure, but we can't stay there. We have to press into the presence of God. Es razonable, es entendible que por momentos pasemos por momentos de opresión y de tristeza, pero esa no es nuestra morada. Salimos de ese lugar para entrar a un mejor lugar. Where we learn a deeper dependence on the Lord. Cuando comprendemos y entendemos una dependencia más profunda con Dios. Earlier this year, I was studying Paul's letter to the Philippians. Estaba estudiando a principios de año la carta del apóstol Pablo a los filipenses. It really is a true lockdown letter. Y esta es una carta de cuarentena. Because it was written from prison. Porque fue escrita desde la prisión. In Paul's first imprisonment. Y fue la primera prisión que el apóstol Pablo sufrió. And the Romans were considering whether or not they were going to execute him. Y los romanos estaban considerando si lo iban a ejecutar o no. It could have been a time of great frustration for Paul. Pudo haber constituido un momento de grandísima frustración para el apóstol Pablo. With a sense of great anxiety and limitation. Con todos los sentimientos de limitación y de gran ansiedad. But all New Testament theologians agree it is the most joyful letter in the New Testament. Sin embargo, todos los teólogos del Nuevo Testamento concuerdan de que esta es la carta más gozosa que el apóstol Pablo escribió.
Some of the amazing, here are some of the, it's just 4 chapters, but here are just a few of the lessons from it. Y en solo 4 capítulos encontramos unas lecciones, enseñanzas muy valiosas. You know, his environment changed, but his purpose and his practice did not. El lugar en el cual estaba confinado cambió, pero su práctica, su disciplina espiritual no cambió bajo esas circunstancias. In the first chapter, he tells us that he preached the gospel to the whole palace guard. Y dice el capítulo primero que él le predicó el evangelio a toda la guardia imperial a la cual estaba expuesto. That right in the middle of it, he didn't change his purpose. Él no cambió su propósito, él sabía lo que tenía que hacer. The whole palace guard soon realized that his chains were in Christ. Y enseguida toda la guardia imperial comprendió de que las cadenas de Pablo no eran romanas, sino que él estaba encadenado a Cristo. You know, when we first came into the lockdown here in England, cuando recién comenzó la cuarentena aquí en Inglaterra, I really wondered what we were going to do as a ministry. Yo me preguntaba qué íbamos a hacer con nuestro ministerio. Because as we came into the beginning of the year, the Lord had put it into my heart to believe for 10,000 salvations through our ministry this year. Porque en oración, cuando comenzamos el año 2020, Dios impuso en mi corazón la visión para 10,000 salvaciones, 10,000 conversiones. And between January to mid-March, we had a good start, and we'd seen about 4,000 people come to Christ. Y entre enero y marzo fue tremendo porque vimos unas 4,000 personas recibir salvación. And but then our government announced a national lockdown. Pero luego el gobierno trajo esta cuarentena cerradísima. We were not allowed to leave our homes or to travel anywhere. No podíamos dejar nuestra casa, no podíamos viajar a ningún lugar. I thought, Lord, how are we going to reach all these people? Y le dije, Señor, ¿cómo vamos a alcanzar a estas personas que entiendo que me has mostrado? And I was praying about it. Así que comencé a orar con respecto a esto. Then suddenly, out of the blue, y de pronto, así de la nada, a friend of mine from London phoned me up. Un amigo desde Londres me llama por teléfono. And he said, John, I'm doing these Zoom radio meetings. Y me dice, Jonathan, estoy haciendo unas reuniones de radio por Zoom. With an organization called Glory FM. Y con una organización que se llama Gloria FM. And he said, and that's reaching people in the Congo, in Rwanda, and in Uganda. Y a través de esta radio nosotros alcanzamos a una multitud de gente en el Congo, en Ruanda y en Congo, Ruanda and Uganda. And he said that, so it's just 1 hour every week. Es solamente 1 hora que tenemos, 1 hora por semana. He said, but the problem is, he said, the radio, the program is at 3 o'clock in the morning in UK time. Pero el problema es que estas audiciones serían más o menos a las 3 de la mañana de la hora del Reino Unido. I said, oh, my Lord. Y yo dije, oh, Señor. I said, I really want to help, you know. Yo realmente quería sumarme a la iniciativa. At 3 in the morning is really early. A las 3 de la mañana, Señor. I said, let me pray about it and I'll come back to you. Bueno, déjame que voy a orar y te contesto. And I just prayed. I said, Lord, I really want to do this, but can you do something about the time? Pero Señor, le dije, y realmente me encantaría hacerlo esto, pero ¿no podrás cambiar el horario? At which point, 2 days later, my friend phones me back and says, something strange has happened. They've changed the time. Y 2 días más tarde, mi amigo vuelve a llamarme por teléfono y me dice, Jonathan, no sé qué pasó, pero me han cambiado el horario. And the program is now at 4 o'clock in the afternoon. Así que la programación tendría lugar a las 4 de la tarde del Reino Unido. So I said, I'm in. Ahí sí,
claro, vamos, dije. You know, I just want to testify to the goodness of God. Yo quiero dar testimonio de la bondad y la gracia de Dios. Because over the last 4 months, Porque en los últimos 4 meses we've had the joy of leading 6,500 people to Jesus over that radio program. hemos tenido el gozo de haber escuchado la salvación de 6.500 personas a través de este programa de radio. And the Lord has done amazing miracles. Y el Señor ha hecho milagros increíbles de I mean, sanidad, praise God. de toda clase de milagros que pueden imaginarse a través de la radio y del Zoom. I can remember in one of the messages, Y recuerdo uno de los mensajes que di. I'm preaching here in my home in England. Estoy predicando aquí desde mi casa en Inglaterra. And I suddenly had a vision of a young girl who was paralyzed and Jesus healing her. Y de pronto tuve la visión de una niña paralítica a la cual el Señor Jesús sanaba. And I said, someone listening to me is paralyzed, but I command you in the name of Jesus, stand up and walk. Y yo dije, hay alguien que me está escuchando en este momento ahí en África que es paralítica y el Señor te sana ahora. When the testimony came in, Y cuando el testimonio volvió, it was a 9-year-old girl se trataba de una niña de 9 años de edad who had a cerebral malaria. que tenía malaria cerebral. It's the worst kind. Es la peor clase de malaria que existe. And she hadn't been able to walk for 2 years. Y ella no hacía 2 años que no podía caminar, 2 años. She lived in a mud hut in the villages. Ella vivía en una casa de adobe en el medio de África. But her mother had a radio. Pero su mamá tenía una radio precaria. And as I said this back in England, this prayed over this word of knowledge. Pero esta palabra de ciencia que el Señor me dio aquí en Inglaterra respecto de una niña siendo sanada. The mother took the radio and put it on the head of her daughter. La mamá tomó la radio y se la puso en la cabeza a la niña. And said, in the name of Jesus. Y dijo, en el nombre de Jesús. And the girl got up and walked. Y la niña, acto seguido, se levanta y camina por primera vez en 2 años. And she's been healed ever since. Y ha estado sana desde entonces. There is real power in the word of God. Hay poder en la palabra de Dios. Even at a distance like this, Jesus can heal through his word, the power of his spirit. A miles de kilómetros, Jesús puede sanar a través de su palabra y de su espíritu. You know, let's pray for God to open up doors of opportunity for us to minister his word to the people of Argentina at this time. Oremos para que Dios abra puertas de oportunidad para el pueblo argentino en medio de esta pandemia. Maybe we can't go down the streets and lay hands on people, but if we can reach them through social media, if we can reach them through radio, whatever we can do to get the word of God out there, we need to do it. Hay muchísimos que no podemos alcanzar y imponer nuestras manos sobre ellos para que sean sanos, pero los podemos alcanzar a través de las ondas, de la radio, de la internet, de todos los medios disponibles que tenemos. By all means, we need to reach people. Por todos los medios posibles debemos seguir alcanzando al pueblo. Jesus healed many people at a distance by his word. Jesús mismo sanó a muchísimas personas a la distancia a través de su palabra. And we are his mouthpiece in the world today. Y nosotros somos su boca, su misma lengua aquí en la tierra hoy día. So he wants to reach people through us. Y él, en medio de esta pandemia, él quiere seguir alcanzando a las personas a través de nosotros. And in this pandemic, so many people are suffering in their mental health as well. Y en medio de esta cuarentena hay tanta gente que está sufriendo mentalmente, emocionalmente, psicológicamente. Here in England, I was recording a radio program. Aquí en Inglaterra yo recuerdo estábamos grabando un programa de radio. And in the middle of the radio program, y en medio del programa, the Holy Spirit gave me a word of knowledge.
el Señor me da una palabra de sabiduría, that there was a woman listening who was about to commit suicide. que había una persona escuchando la radio que estaba a punto de suicidarse, Because she felt so guilty about sins that she had committed porque se sentía muy culpable acerca de los pecados que había cometido and felt that God would never forgive her. y pensó que Dios nunca la iba a perdonar. And so I said on the radio, Así que en la radio dije esto: you're listening to me right now. ahora que me estás escuchando And the Lord says he loves you and he forgives you. y el Señor te dice que no solo que Él te ama, sino que Él te perdona. Don't take your life. No te quites la vida, He has good plans for you, a hope and a future. porque Él tiene buenos planes para ti, tiene un futuro, tiene una esperanza para ti. Later that day, the testimony came into the Christian radio station. Unas horas más tarde llegó un testimonio a la emisora de radio. This woman had waited for the whole of the rest of her family to leave her home, to leave the house, the children to go to school and the husband to go to work. Y esta persona había esperado a que el resto de su familia deje la casa, los niños que fueran a la escuela, su marido que fuera al trabajo. She had got a rope set up and she was standing on the chair. She was going to hang herself. Ella ya había preparado una soga para ahorcarse, había preparado la silla en la cual se iba a parar y iba a saltar de ella. And just as she was about to jump off the chair, Y en el momento en que ella iba literalmente a tirarse de la silla para ahorcarse, she forgot she had left the radio playing in the kitchen. ella se olvidó que la radio estaba sonando en la cocina. And she suddenly heard my voice coming from the kitchen, Y ella escuchó mi voz de la radio de la cocina. saying, "Don't take your life. No te quites la vida, Jesus loves you. porque Jesús te ama. He forgives you. Él te perdona And he has a great plan for your life." y Él tiene un gran plan para tu vida. And with tears in her eyes, Y con lágrimas en su rostro, she took the rope off her head ella quitó la soga alrededor de su cuello and she gave her life back to Jesus. y le entregó su vida de nuevo al Señor Jesús. Brothers and sisters, your obedience to continue to speak his word, no matter what the pressures and what the situation, is life-changing for people out there. Hermanos, su obediencia a la proclamación de la palabra sigue cambiando y tiene el poder de seguir cambiando vidas. Ask the Lord for wisdom at this time, Pídele al Señor de su sabiduría en este momento, en estos for tiempos. ways in which you can reach people. ¿De qué manera puedes seguir alcanzando a las personas en torno tuyo? Through acts of kindness to the poor and needy. A través de actos de buenas obras a los necesitados, a los pobres. Through the power of his spoken word. A través del poder de la palabra de Dios hablada. And the offer of prayer to those who are sick or have mental health problems or problems in their family or their finances. Y a través de poder ofrecer oración a aquellos que tienen problemas en sus finanzas, problemas mentales, problemas familiares, problemas de cualquier índole. It's so easy at this time to close in self-protection. Es muy fácil en estos días difíciles el que nos encerremos en nosotros mismos para autoprotegernos. But we only find life when we give it away. Pero nosotros encontramos vida solamente en un lugar, y ese es el lugar en el cual damos vida a otros. And as we give away to others, Y cuando damos vida a otros, then the Lord gives back to us. entonces el Señor nos da más vida a nosotros. Remember the widow of Zarephath. ¿Se acuerdan de la viuda de Sarepta? She was making her last meal for her and her son before they were to die. Estaba cocinando la última cena para ella, para su niño, porque ya sabía que después de eso ya no había más nada, iban a morir. But the prophet Elijah says, before you make that meal, first of all, make me a meal. Pero el profeta le dice, antes de que coman ustedes, dame de comer a mí. ¿Se acuerdan? It didn't seem like a very compassionate thing to do. No parecía una actitud muy compasiva de parte del profeta, ¿no?
But as she gave from what little she had, Pero cuando ella compartió de lo tan poquito que le quedaba, literally giving it to the Lord and for his purpose, literalmente, cuando se lo ofreció al Señor y a sus propósitos, the oil and the flour never ran dry until God lifted the famine from the earth. la palabra dice que tanto el aceite como la harina no menguaron hasta que se terminó la hambruna en toda la tierra. So let's not develop a victim mentality. Así que no desarrollemos una mentalidad de víctima. Instead of that, let us develop a mentality of being overcomers in Christ. En lugar de esto, desarrollemos una mentalidad de conquistadores, de vencedores. It's so important to remember the power of prayer. Es muy importante que recordemos el poder de la oración, It releases the supply of the Holy Spirit que suelta la provisión del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, for wisdom, por sabiduría, for strength, por fortaleza, for breakthrough. por un breakthrough. Keep positive and don't worry about what other people say about you. Mantente positivo y no tengas en cuenta lo que los demás pueden estar diciendo, pensando de ti. God has not called you to be a man pleaser. No, Dios no te ha llamado a satisfacer a los seres humanos, But just to please the Lord. sino a que nos ha llamado a satisfacer al Señor. As long as you please Jesus, that's what matters. Y mientras estemos complaciendo al Señor, eso es todo lo que importa. Do what he tells you to do. Haz lo que Él te diga que hagas. And may I encourage you to also to guard your unity as a people. También animarlos a que continúen unidos como pueblo de Dios. Stand shoulder to shoulder at this time as pastors. Hombro a hombro entre pastores, pastoras, líderes. Guard each other's backs. Que el Señor guarda nuestras espaldas. Help each other at this time. Ayúdense los unos a los otros. Guarden sus espaldas. And we are the body of Christ. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Find ways that we can help each other. Encuentren y inventen, sean creativos en la manera de encontrar maneras de bendecirnos los unos a los otros. And rejoice in the Lord. Y regocijémonos en el Señor. You know, we can't always rejoice in circumstances, but we can always rejoice in the Lord because he never changes. No siempre podemos regocijarnos en las circunstancias que nos rodean, pero siempre podemos regocijarnos en el Señor. For Paul to write, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice, at a time when they're thinking of killing him, it tells us, you know, if he can do that, so can we. El apóstol Pablo para decir, bueno, regocíjense siempre, y otra vez os digo, regocíjense, cuando él sabía que estaba enfrentando la muerte que le ofrecía el Imperio Romano. Si él pudo hacer eso en sus circunstancias, nosotros podemos hacer lo mismo en las nuestras. He literally says, don't worry about anything, but pray about everything. And that with thanksgiving. Ahí él estaba en la cárcel y dijo, no se preocupen de nada, enfrentando que le corten la cabeza, ¿no? Sino que oren en todo momento, en toda ocasión. And the peace of God will guard your heart and mind in Christ Jesus. Y la paz de Dios va a guiar nuestras mentes y nuestros corazones en Jesucristo. Don't look back, keep looking forward. No mirando para atrás, continuemos mirando a lo que tenemos por delante. If we keep looking back to the way things were, si seguimos mirando a las cosas, a la manera en que hacíamos las cosas antes, it takes energy from us. Eso nos va a quitar todas las fuerzas. But I believe as we look forward, pero creo que en la manera en que miremos hacia adelante, the Lord's going to give you creativity. El Señor te va a dar creatividad. Fresh vision. Él te va a dar una visión fresca, renovada. And you can move forward in the purpose of God. De manera que puedas avanzar en los propósitos de Dios. And you will be able to do all things through Christ who strengthens you. Y vas a poder hacer todo en Cristo que te fortalece. I want to encourage you to use what God has given you. Quiero animarte a que uses todo lo que Dios te ha dado. And watch him multiply it.
y que veas cómo Él lo multiplica en sus manos. Brothers and sisters, as I bring this to a close, Hermanas, hermanos, mientras cerramos este momento, I want to encourage you. quiero animarte. Even though it may look like you may feel like you're not reaching many people at this time. Aunque parezca que en este momento no estamos alcanzando a muchas personas. Remember the power of reaching just one person for Jesus. Recuerda el poder que hay en tan solo alcanzar una persona para Cristo. Earlier this year, Morris Cerullo, a great American evangelist, went to be with Jesus. El hermano Cerullo partió con el Señor a principio de año. Not everybody liked his style. No, su estilo ministerial no era del agrado de todos, But through his life, he had won millions to Christ. pero a través de su ministerio, de su vida, él alcanzó a millones de personas para Cristo. And trained up hundreds of thousands of gospel workers. Y entrenó a millones de personas para la obra del ministerio. But many people don't know his testimony. Pero muchas personas nunca conocieron su testimonio personal. He was a Jewish orphan. El hermano Morris Cerullo era un judío, un huérfano judío, In an orphanage in Israel, en un orfanato en Israel. with no one to look after him, no one to help him, No había nadie que se ocupara de él, que lo cuidara, and little prospects for his future. y tenía muy pocas perspectivas para su futuro. But a Baptist nurse Sin embargo, una enfermera bautista came and visited the orphanage, que iba frecuentemente a visitar el orfanato, and she befriended Morris. y ella se trabó cierta amistad con el hermano Morris. And as a little 9-year-old boy, Y a la edad de 9 años, she got permission to take him to church one Sunday. una vuelta le dieron permiso a la enfermera para llevarlo a Morris a la iglesia cuando él tenía 9 años. He heard the gospel and gave his life to Jesus. Él escuchó el evangelio y entregó su vida a Jesús. And Jesus called him to preach the gospel. Y Jesús lo llamó para predicar el evangelio. He went on to win millions for Christ. Así que a partir de ahí la vida transcurrió, pero al final de su vida él ganó millones de personas para Cristo. When I was praying for you, Cuando oraba por esta reunión esta noche, I felt the Lord want to remind you yo sentí que el Señor quiere recordarles to find ways to reach the ones and the twos. que encuentren maneras de alcanzar a uno, a dos, By whichever means you can. pues con cualquier medio que esté al alcance de su mano, And trust God y que confíen en Dios, that what he will do, the multiplication he will bring, even through those ones and twos. porque a través de esos unos o dos, Dios va a traer multiplicación. You know, I want to close with Isaiah 6, verse 1 to 8. I won't read it, but I want to remind you of it. Y cierro con Isaías 6. And I want to remind you that God said to Isaiah, who will go for us? Whom shall I send and who will go for us? Donde donde el Señor le dice a Isaías, ¿quién irá por nosotros y quién hablará por nosotros? And Isaiah said, here am I, send me. Y Isaías respondió, heme aquí, envíame. This is a time afresh to respond to the call of God. Este es una época, un tiempo crucial para responder al llamado de Dios. And if you will prepare your heart and let God do a fresh work in your heart during this time, Y si preparas tu corazón para que Él haga una obra nueva en tu corazón. I believe on the other side of this, God is going to take your life, your ministry up another level. Yo creo que al final de esta temporada de restricciones, Él va a llevar tu vida y tu ministerio a un tiempo nuevo. To brothers and sisters, I want to say thank you for your time.
Hermanas y hermanas, quiero agradecerles el tiempo que han dispuesto para estar esta noche con I would nosotros. like to close by praying for you. Y quiero terminar simplemente orando por ustedes. The Holy Spirit told me in prayer that some of you need healing as well. So I would encourage you also to rest a hand on your body if you need healing. And I'm going to pray for the Lord to touch you where you are. El Señor me mostró que algunos de ustedes están en necesidad de sanidad, así que quiero pedirte que pongas tu mano sobre tu cuerpo, porque quiero orar específicamente por esto. Let me just pray for you. Permítame orar por usted. Father, I just thank you for my brothers and sisters. Señor, te doy gracias por mis hermanos y hermanas. I thank you that you are where each one of us is tonight. Yo te doy gracias porque tú estás donde cada uno de mis hermanos y hermanas están esta tarde. That you are present with each one of us. Que tu presencia está ahí con cada uno de nosotros. Father, I pray, fill each one afresh with your Señor, Holy Spirit in Jesus' name. Te pido que los llenes de nuevo con tu Espíritu Santo esta tarde. Refresh each one, Lord. Renueva a cada uno, Dios. Encourage each one, Lord. Anima a cada uno, Dios. Strengthen each one in Jesus' name. Fortalece a cada uno, Padre, en el nombre Father, de I Jesús. pray that you would give to each one the wisdom that they need as they Padre, as they lead their people through this time. Oro que les des la sabiduría necesaria para conducir a tu pueblo a través de este tiempo difícil. Fill their heart with fresh vision and hope, Lord, in Jesus' name. Llena sus corazones de una visión nueva, renovada, Padre, y de una nueva esperanza. And over these coming days and weeks, open new doors for them to reach people for Christ. Y que en los días que tenemos por delante, Padre, abre nuevas puertas para que ellos puedan alcanzar a otras personas para el Señor. And I do speak healing into their bodies in the name of Jesus. Y declaro sanidad ahora sobre sus cuerpos en el nombre de Jesús. Be healed in Jesus' name. Se sano en el nombre de Jesús. Father, strengthen and heal each one that needs it in the name of Jesus. Padre, fortalece y sana a cada uno en necesidad ahora en el nombre de Cristo. And let your peace guard every heart and every mind in the name of Jesus Christ. Y que tu paz guíe cada corazón y cada mente en el nombre de Jesús. Thank you, Father. Your peace be upon them, their marriages, and their families in the name of Gracias, Jesus. Padre, que tu paz esté sobre sus vidas, sobre sus matrimonios, sobre sus ministerios, en el nombre de Jesús. I pray Amén. that you would release supernatural provision for each one in the Señor, name of oro Jesus. para que sueltes provisión sobrenatural, Padre, sobre cada hogar ahora. We thank you, Lord, in the name of Jesus. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.